Una mujer sin hogar salvó a un niño, y cuando el padre vino a darle las gracias, se dio cuenta de que era su primer amor. Las calles de la ciudad en este día de otoño tenían el aspecto habitual: asfalto gris, gente apresurada, el zumbido de los coches y el olor a café de las cafeterías más cercanas. Pero en este caos hubo un momento que lo cambió todo. Ninguno de los transeúntes habría prestado atención al niño que, de repente, saltó de la acera y corrió directamente hacia la calzada. Se llamaba Ben y solo tenía 8 años, pero ya había aprendido una habilidad importante: ignorar los gritos de los adultos. «Para. Vuelve aquí», gritó en voz alta a su niñera, una niña que acababa de perderlo de vista. Ben no escuchaba. Vio a un pequeño cachorro perdido en medio de una calle muy transitada y corrió hacia él, sin pensar en los coches que pasaban zumbando. Los transeúntes se quedaron inmóviles, pero nadie se movió. El miedo y el instinto de conservación contenían a la gente, que prefería mirar antes que actuar. Pero una mujer sentada en una esquina llamó la atención. Iba vestida con una chaqueta vieja y sus zapatos parecían haber recorrido demasiados kilómetros. A primera vista, era tan invisible para la sociedad como cualquier otro vagabundo. Pero en el momento en que Ben estuvo a punto de chocar contra el coche, esta mujer se dio a la fuga. Se lanzó hacia adelante a una velocidad asombrosa. Agarró al chico y lo tiró a la acera segundos antes del impacto. «¿Qué estás haciendo?», dijo con severidad pero con preocupación mientras bajaba al chico al suelo. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y alivio. Ben la miró con los ojos muy abiertos. «Yo quería ayudar al cachorro», murmuró, intentando no llorar. La mujer se volvió hacia el cachorro, que por suerte había conseguido ponerse a salvo, y luego miró a Ben. «Casi te atropella un coche a ti también, héroe», dijo con una leve sonrisa, pero su mirada era seria. Para entonces, la niñera ya había corrido hacia ellos, agarró al niño por el brazo y empezó a disculparse profusamente. La mujer se limitó a negar con la cabeza y se marchó en dirección contraria antes de que nadie pudiera hacerle una sola pregunta. Un par de horas más tarde, James, el padre de Ben, llegó al colegio en coche. Le habían llamado del trabajo para contarle lo del accidente. Oyó lo aterrador que había sido. Como aquella mujer había salvado a su hijo literalmente de debajo de las ruedas de un coche. «¿Dónde está? ¿Dónde está esa mujer?», preguntó mirando a su alrededor. Pero la niñera solo negó con la cabeza. «No tuve ocasión de darle las gracias», se marchó enseguida. James sintió una extraña sensación en su interior. Era un hombre acostumbrado a tenerlo todo bajo control, pero esta situación lo desequilibró. Cogió a su hijo por los hombros, le miró a los ojos y le preguntó: «¿Recuerdas cómo era?». «Era amable», dijo Ben, «y tenía las manos calientes». James dudó. No podía dejarlo así. Una mujer había salvado a su hijo y él ni siquiera sabía su nombre. James se sentó en el coche con las manos en el volante, pero sin poner el contacto. Miró por el retrovisor donde se reflejaba la cara de su hijo de 8 años. Ben ya se había calmado, pero seguía en el estado de un niño que intenta ocultar los restos del estrés por el que ha pasado. James lo vio, pero no supo qué decir. «¿De verdad no tenías miedo?», preguntó finalmente, tratando de sonar calmado. Ben se encogió de hombros. Sabía que el cachorro también estaba asustado. Tenía que ayudarle. James cerró los ojos para serenarse. Era consciente de que Ben actuaba por emoción, como cualquier niño. Pero solo de pensar en lo que podría haber pasado se le enfriaron las manos. ¿Te das cuenta de lo que podría haber pasado? Los coches no tienen tiempo de frenar tan rápido. Podrías haberte hecho daño, dijo con voz suave pero firme. Ben permaneció en silencio, mirándose los zapatos.
¿Te acuerdas siquiera de cómo era esa mujer?, preguntó James, desviando su atención. Sí, respondió Ben, levantando por fin la cabeza. Era como una abuela amable, solo que no vieja. Llevaba el pelo corto y una chaqueta, muy abrigada, pero muy vieja. Ese detalle llamó la atención de James. Había algo en las palabras de Ben que le parecía importante, pero no acababa de entenderlo. En casa, James se sirvió un vaso de vino, pero no lo tocó. Ben ya estaba dormido y él no podía dejar de pensar en aquella mujer. Últimamente, James estaba acostumbrado a que la vida siguiera un horario. El trabajo, su hijo, las visitas ocasionales a los amigos. Todo iba según lo previsto, sin emociones fuertes, sin sorpresas. Y ahora no podía encontrar la paz. Pensó en su exmujer, Sarah. Se habían divorciado hacía 3 años, y él había intentado afrontar la nueva realidad, pero no había sido fácil. Desde entonces, apenas se había distraído con nada ajeno a sus obligaciones. Sin embargo, esta historia le hizo sentir una extraña mezcla de gratitud y culpa. La mujer había salvado a su hijo y él ni siquiera sabía dónde encontrarla. Al día siguiente, James volvió al lugar donde había ocurrido todo. Empezó a preguntar a los transeúntes, a la gente que trabajaba en las tiendas vecinas, con la esperanza de encontrar alguna pista. ¿Ha visto aquí a una mujer que ayuda a la gente? Ayer salvó a mi hijo, preguntó. Algunos negaron con la cabeza, sin saber de qué estaba hablando. Pero un frutero anciano que estaba de pie junto a su mostrador por fin le dio una respuesta. Sí, la conozco. Viene mucho por aquí. Se llama María. Pobre mujer. Vive de lo que puede. Pero nunca toma demasiado. Siempre ayuda a los demás. Mary. James repitió, como si el nombre le resultara familiar, pero no podía recordar de dónde venía. Si quieres encontrarla, prueba en el parque de la esquina. Le gusta dar de comer a las palomas, añadió el vendedor. James le dio las gracias y se dirigió al parque. La encontró media hora después, sentada en un banco. Estaba dando de comer a las palomas, echándoles migas de una bolsita de papel. James se detuvo a lo lejos, sintiendo que todo le daba vueltas por dentro. No era solo gratitud. Había algo en sus rasgos que lo atrapó. Algo dolorosamente familiar. Finalmente, dio un paso adelante. Disculpe. ¿Es usted Mary? La mujer levantó la cabeza. Sus ojos eran claros, pero había cansancio en ellos. Ella asintió, y una leve sonrisa apareció en su rostro. Soy James, el padre del niño que rescataste ayer. Quería darte las gracias. Ella asintió levemente, como si no importara. De nada, dijo. Hice lo que cualquier hombre debería haber hecho. James notó que le temblaba la voz, pero ella hizo lo posible por ocultarlo. ¿Te das cuenta de que has salvado a mi hijo? Su voz se hizo más firme. Arriesgaste tu vida y quiero saber cómo puedo agradecértelo. María negó con la cabeza. No necesito nada. Solo ten cuidado con él. Es un buen chico. Las palabras fueron dichas con tanta calidez que James se sintió aún más obligado. Quizá pueda ayudarte al menos con un lugar donde vivir o un trabajo. Mary sonrió, pero su sonrisa era triste. Estoy acostumbrada a mi forma de vida. Gracias, pero no necesito ayuda. James estaba a punto de decir algo, pero de repente notó algo familiar en su cara. Había algo en sus rasgos, en su forma de hablar, que le dio una sensación de déjà vu. La miró y todo su interior le gritó que la conocía. James no podía apartar los ojos de Mary. Su voz, la forma en que movía las manos, incluso su mirada, todo le resultaba sorprendentemente familiar. Pero, ¿por qué?
¿Cómo era posible que conociera a aquella mujer? Quiso preguntar directamente, pero algo en su interior se lo impidió. «Seguro que no puedo ayudarte», repitió, intentando que su voz sonara neutra. María volvió a negar con la cabeza. Sus movimientos eran tranquilos, pero se leía cierta cautela en sus ojos. «Ya me has ayudado. Te preocupas por tu hijo. Con eso basta». James frunció el ceño. Sus palabras sonaban como si supiera más de él de lo que debería. Pero reprimió el sentimiento, decidiendo que solo se estaba dando cuerda a sí mismo. «Ben dice que tienes las manos calientes», dijo bruscamente para cambiar de tema. Mary sonrió ligeramente y algo parecido a la calidez brilló en sus ojos. «Es un buen chico. Me recuerda a alguien del pasado». James se tensó al oír aquello. Quiso preguntarle a qué se refería, pero ella ya se había levantado del banco, a punto de marcharse. «¿Te vas?», preguntó, sintiendo que se estaba perdiendo el momento. «Sí», respondió ella. «Tengo que irme». «¿A dónde?». Mary se detuvo y se dio la vuelta. «A donde quieras ir. Pero gracias por encontrarme». La frase sonó a despedida, aunque él no entendía por qué. James permaneció en el banco, mirándola fijamente. Su figura desapareció rápidamente tras los árboles del parque, dejando tras de sí muchas preguntas. Algo iba mal. Lo sentía en cada célula de su cuerpo. Volvió a casa, pero los pensamientos sobre Mary no le dejaban dormir. Su rostro aparecía en su cabeza una y otra vez. ¿Quién era? ¿Por qué estaba seguro de conocerla? Empezó a revisar viejas fotografías con la esperanza de encontrar alguna pista. Había álbumes escolares, fotos de graduación, viajes al mar con amigos. Y de repente la vio. En una de las fotos, tomada hacía más de 20 años, era ella, Mary. Solo que más joven, con el pelo largo y una gran sonrisa. Era la noche del baile de graduación. Estaba a su lado y él le rodeaba los hombros con el brazo. «Dios mío», susurró James, sosteniendo la foto entre sus manos. Era ella, su primer amor. Mary y James se habían conocido cuando ambos tenían 17 años. Ella era el tipo de chica capaz de iluminar un auditorio entero con una sola mirada. Salieron juntos durante casi 2 años, planeando su futuro, soñando con mudarse a otra ciudad. Todo parecía perfecto hasta que un día ella desapareció. Él no se dio cuenta de lo que había pasado. Su familia guardaba silencio. Sus amigos decían que se había marchado, pero nadie sabía a dónde. Era como si alguien le hubiera arrancado un trozo de su vida y dejado un vacío. Ahora, años después, ha reaparecido. Pero, ¿cómo acabó en la calle? ¿Por qué no le reconoció? ¿O le reconoció, pero lo ocultó? Al día siguiente, James volvió al parque. Necesitaba saber la verdad. «¿Estás aquí otra vez?», sonó su voz. Estaba de pie junto al mismo banco, con la misma bolsa de migas para las palomas. «He encontrado una vieja fotografía», dijo él, mirándola directamente. Ella no contestó, pero su rostro cambió. La ligera tensión de sus ojos delató su reacción. «Éramos nosotros. ¿Te acuerdas?». Mary levantó la vista hacia él y algo parecido al arrepentimiento brilló en su mirada. Quiso decir algo, pero se limitó a bajar la cabeza. «¿Por qué te fuiste entonces?», preguntó, sintiendo que todo hervía en su interior. «No cambiaría nada», respondió ella en voz baja. «Pero tú sabías quién era yo. Lo sabías y no dijiste nada». Levantó la cabeza y lo miró a los ojos. «No quería que supieras en qué me había convertido». Sus palabras le atravesaron como un cuchillo. «Salvaste a mi hijo», dijo tras una pausa. «Pero, ¿por qué decidiste desaparecer de mi vida?». Mary suspiró, como si cobrara fuerzas. «James,
Cada uno tiene su propio camino. Y mi camino no conducía a donde yo soñaba. Ponlo en el pasado. No puedo dejarlo en el pasado, Mary. Su voz se hizo más fuerte. Tú formaste parte de mi vida. Y ahora te he vuelto a encontrar. ¿Cómo puedo ignorarlo? Ella guardó silencio durante un largo momento y luego habló. La verdad es demasiado complicada, James. Y tú no quieres saberla. James mantuvo la mirada fija en Mary, esperando su respuesta. Su rostro permanecía tranquilo, pero había una lucha interior en sus ojos. Podía verla intentando mantener la distancia, como si temiera que la verdad rompiera algo importante. En él, en ella o en lo que les unía. ¿Por qué tienes tanto miedo? Preguntó finalmente. María exhaló sin levantar la cabeza. Volvió a sentarse en el banco y tiró unas migas a las palomas que daban vueltas perezosamente alrededor de sus pies. No tengo miedo, James, respondió finalmente. Solo sé que no serás capaz de entenderlo. Inténtalo, dijo él, sentándose a su lado. Ella lo miró, y había tanto cansancio en su mirada que por un momento él se sintió culpable. ¿Quieres saber entonces por qué me fui?, preguntó, y su voz se hizo un poco más fuerte. Sí, asintió James. Mary se quedó en silencio, como si estuviera recobrando la cordura. Tenías razón, dijo finalmente. Sabía quién eras desde el principio. Cuando te acercaste a mí en el parque, te reconocí al instante. Tus ojos, tu voz, nunca los olvidaría. James se quedó helado. Su confesión le golpeó como un trueno. ¿Por qué no dijiste nada? Le tembló la voz. ¿Por qué no quería que supieras en lo que me había convertido?, repitió ella, mirándole ahora directamente a los ojos. Mary, no importa. Has salvado a mi hijo. Ya has hecho más que nadie. ¿Qué te hace pensar que te estoy juzgando? Ella sonrió ligeramente, pero había más amargura que alegría en esa sonrisa. James, no sabes por lo que he pasado. Lo que me ha convertido en lo que soy ahora. Me viste entonces, cuando era diferente, llena de esperanzas, sueños y planes. No lo viste todo desaparecer. Así que dime, dijo, ¿seguro que quieres oírlo? Sí, estoy segura. María volvió a guardar silencio. Miraba a las palomas, que ahora estaban dispersas por la acera, como si sus propios pensamientos se dispersaran en distintas direcciones. Cuando tú y yo éramos novios, creía que teníamos futuro. Realmente lo creía. Pero entonces, su voz se entrecortó. ¿Entonces qué? James se inclinó un poco hacia adelante, como si temiera no oír sus palabras. Entonces mi familia empezó a desmoronarse, continuó ella. Mi madre enfermó y tuve que dejarlo todo para cuidarla. Sabía que si me quedaba contigo, no podría soportarlo. Así que tomé una decisión. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó él, sintiendo un doloroso vacío derramarse en su pecho. No podía, respondió ella. Habrías intentado impedírmelo. Y no podía permitirme pensar en lo que quería. Tenía que estar donde más me necesitaran. Pero podrías haber vuelto, dijo él, con la voz llena de emoción. ¿A dónde? Le miró con una sonrisa amarga. Cuando todo terminó, ya no tenía fuerzas, ni hogar, ni sentido de la vida. Todo lo que amaba ya estaba en el pasado. James no sabía qué decir. Podía sentir cómo sus palabras sacaban de él, lenta pero inexorablemente, todo lo que creía que era verdad. Podrías haber acudido a mí, dijo, apenas audible. No pude, respondió ella. No quería que me vieras así. Mary, siempre fuiste más para mí que la mera apariencia o el éxito. Te quería.
Ella le miró con tanto anhelo que él se dio cuenta de que eso era todo lo que quería decirle entonces, pero nunca tuvo la oportunidad. Te amaba, repitió ella, como si estuviera saboreando la palabra. Eso fue hace mucho tiempo, James. Nos hemos vuelto diferentes. Tal vez, dijo él, pero sigues siendo parte de mí. Mary bajó la mirada y algo parecido al arrepentimiento brilló en sus ojos. No puedes cambiar lo que ya ha sucedido, dijo en voz baja. Pero ahora puedo ayudarte, dijo él. Ella negó con la cabeza. No tienes que hacerlo, James. ¿Por qué no? ¿Por qué no cambiará mi pasado? Y tu futuro es demasiado importante para que lo desperdicies con un hombre que ya lo ha perdido todo. James estaba sentado en su coche, aparcado fuera del parque donde acababa de terminar su conversación con Mary. Las palabras de ella resonaban en su cabeza, golpeando su conciencia una y otra vez. No puedes cambiar mi pasado. Pero algo dentro de él no estaba de acuerdo con eso. No podía dejarla marchar. El pasado volvió como una ola. Los años escolares, aquellos días felices en los que la vida parecía despreocupada, en los que podía soñar con cualquier cosa, sabiendo que Mary estaba a su lado. Eran como dos compañeros inseparables, ella brillante y audaz, él su tranquilo apoyo. James recordaba la primera vez que conoció a Mary. Era su primer año de instituto. Se había mudado a la ciudad con su familia y enseguida había llamado la atención de la mitad de la clase. Tenía una sonrisa brillante que podía eclipsar el sol y una seguridad en sí misma que atraía a la gente. Pero no buscaba ser el centro de atención. Un día, después de clase, se acercó a James, que estaba sentado bajo un árbol con un libro en las manos. ¿Qué estás leyendo?, le preguntó, sentándose a su lado. Él levantó la vista, algo confuso. Solo un libro de texto. Mañana hay examen. Ella se rió. Estudiando para el futuro. Algo así, contestó él, aún sin saber por qué había salido ella. Sabes, el futuro mola. Pero a veces hay que disfrutar del presente. Como salir a pasear, por ejemplo. ¿Quieres hacerme compañía? Y así empezó. Pronto se hicieron inseparables. Su amistad se convirtió en algo más. Hacían los deberes juntos, salían los fines de semana y charlaban de la vida durante horas. James siempre había admirado la facilidad con la que ella encontraba respuestas a preguntas difíciles, como no temía desafiar algo que le parecía injusto. Y entonces se enamoraron. Fue el tipo de primer amor que recuerdas el resto de tu vida. Hicieron planes para el futuro, mudarse a otra ciudad, conseguir trabajo, tal vez incluso ir a la misma universidad. Siempre estaremos juntos, le dijo ella un día, tumbada junto a él en la hierba. ¿Lo prometes?, preguntó él. Lo prometo. Pero todo cambió unas semanas antes de su graduación. De repente, Mary se volvió distante. Ya no reía como antes. Evitaba hablar del futuro. James sintió que algo andaba mal, pero ella no habló. Mary, ¿qué está pasando?, le preguntó un día. Nada, James. Todo va bien, respondió ella. Pero sus ojos decían otra cosa. Y entonces desapareció. Fue como un trueno. Su casa estaba vacía. Su familia se había ido, abandonando el pueblo sin avisar. Ninguno de sus amigos sabía a dónde habían ido. James la buscó, llamando por teléfono, escribiendo cartas, pero no hubo respuestas. Lo que quedaba era un vacío. Nunca pudo llenar ese hueco en su corazón. Y ahora, 2 décadas después, ella reapareció. Pero era una Mary diferente. La vida la había cambiado. La había hecho fuerte, pero cansada, retraída. James no podía soportar oírla decir: no puedes cambiar mi pasado. Era verdad.
No creía que tuviera que serlo. Sacó el teléfono y llamó a su amigo Mark, que trabajaba en servicios sociales. «Mark, necesito ayuda», le dijo. «¿Qué te pasa?» «He conocido a alguien del pasado. Tiene problemas. Se llama Mary. Vive en la calle». Mark guardó silencio un momento. «¿Y qué quieres hacer?» «Quiero ayudarla. Averiguar qué le pasó. Quizá le quede algún pariente. No puedo dejarla así». «De acuerdo», respondió Mark. «Veré qué puedo hacer». James respiró aliviado. Ahora sabía que haría lo que fuera necesario para averiguar su historia. No tuvo que esperar mucho. Mark volvió a llamar un par de días después. «James, tengo información, pero será mejor que lo averigües en persona». «¿Qué averiguaste?» «Solo tienes que venir. No es algo que se pueda explicar por teléfono». James llegó al despacho de Mark al día siguiente. Pasó toda la noche preocupado y pensando en lo que podría averiguar. Mary ocultaba algo importante. Eso era evidente. Y Mark parecía haber desenterrado la pista de su desaparición. «Siéntate», le dijo Mark señalando la silla frente a su escritorio. Sobre el escritorio había una carpeta delgada. La inscripción en la cubierta decía: «Mary Wilson». «He estado investigando su historia», empezó Mark, «y debo advertirte que no es lo que esperas». «Dímelo de una vez». James intentó mantener la calma, pero por dentro ardía. Mark abrió la carpeta y empezó a hablar. Después de que su familia abandonara la ciudad, se enfrentaron a graves dificultades económicas. Su madre estaba enferma y los gastos médicos eran enormes. Al parecer, Mary se encargó de ayudar de alguna manera. James escuchó sin pestañear. Empezó a trabajar en varios empleos sin poder estudiar. Pero seguía sin ser suficiente. Y entonces, al parecer, contactó con gente que le ofreció dinero para ser avalista de un gran préstamo. Acabó siendo una estafa. Le endosaron una deuda que no podía pagar. James frunció el ceño. ¿Por qué no buscó ayuda? ¿Por qué en ese momento sintió que nadie la ayudaría? Intentaba proteger a su familia. Acabó perdiendo su casa, su trabajo y quedándose sola. Mark levantó los ojos hacia James. Lleva más de una década vagabundeando, sobreviviendo con trabajos ocasionales. Esas palabras golpearon a James como un camión. No podía creer que la chica que amaba hubiera pasado por todo eso sola. ¿Por qué no me dijo nada? Podríamos haberlo superado juntos. James. Mark suspiró pesadamente. La gente a veces elige el silencio porque no quiere ser vista como débil. Probablemente pensó que tendrías un futuro mejor sin ella. James se rodeó la cabeza con los brazos. Intentó darse cuenta de cuánto dolor y sacrificio escondía Mary tras su rostro tranquilo. ¿Dónde está ahora?, preguntó levantando la cabeza. No lo sé, pero estoy seguro de que la encontrarás. James volvió al parque donde había visto a Mary por última vez, pero ella no estaba allí. Empezó a preguntar a los lugareños, recorriendo las calles donde podría estar. Pero nadie la había visto. «Por favor, díganme dónde está», pedía una y otra vez. Pero solo recibía miradas indiferentes o encogimientos de hombros. Cada hora que pasaba se le encogía el corazón. No podía dejarlo así. Al tercer día de búsqueda, la encontró. Estaba sentada en el patio trasero de un edificio abandonado, calentándose junto a una pequeña estufa improvisada. Su chaqueta estaba aún más raída de lo que él recordaba, pero sus ojos seguían brillando de calidez cuando le vio. «¿Estás aquí otra vez?», dijo, sin mostrar sorpresa. «¿Por qué no me dijiste nada entonces?». Le tembló la voz. Mary le miró atentamente, pero no tenía prisa por contestar. «¿Qué más hubiera dado?», pronunció al fin.
Todo, respondió él bruscamente. Nos las habríamos arreglado juntos. Tú no estarías aquí. Ella sonrió ligeramente. James, no lo entiendes. Tú eras mi sueño. Y los sueños son algo que tienes que dejar ir para luchar contra la realidad. Tú eras mi vida, Mary, dijo él. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero rápidamente apartó la mirada. No puedes ayudarme, James. Mi pasado ya está escrito. Pero tu futuro no lo está, dijo él con firmeza. Mary se apartó de James, fingiendo estar ocupada echando leña en la estufa. Se quedó detrás de ella, mirándola fijamente, sintiendo que se le apretaban las entrañas. Sus palabras, su negativa a aceptar ayuda. Todo le parecía insoportable. ¿Qué te hace pensar que no puedo ayudar? Le preguntó finalmente. Porque vives en un mundo diferente, James, respondió ella sin volverse. Tú tienes una casa, un trabajo, un hijo, una vida. Y yo no tengo nada. ¿Cómo vas a conectar esos dos mundos? Él se acercó, no dispuesto a rendirse. Mary, no se trata de mundos diferentes. Se trata de que yo sepa quién eres. ¿Y quién eras para mí? ¿Crees que voy a olvidar todo lo que pasó entre nosotros solo porque ha pasado el tiempo? Eso es imposible. Ella por fin se dio la vuelta, y en sus ojos él vio una mezcla de dolor y cansancio. James, sé que esto es importante para ti, pero no lo es para mí, dijo ella, con voz firme pero temblorosa. Me he acostumbrado a esta vida. Se ha convertido en mi realidad. Se quedó paralizado. Sus palabras le dolieron, pero sintió que había algo más detrás de ellas. Mientes, dijo en voz baja, mirándola directamente a los ojos. María se puso tensa, su mirada severa por un momento, pero luego sus hombros se hundieron como si se diera cuenta de que la resistencia era inútil. ¿Mentir? Intervino. ¿Por qué iba a mentir? No tengo nada. ¿Qué puedo perder? Orgullo, respondió él. Tienes miedo de que vea por lo que has pasado y sienta lástima por ti. Pero yo no compadezco. Admiro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. James, empezó. Pero le tembló la voz y se calló. Mary, sé que has tenido un pasado complicado. Pero eso no define quién eres ahora. Salvaste a mi hijo sin pensar en ti. Eso es más de lo que cualquier otra persona podría haber hecho. Guardó silencio durante un largo momento, y luego volvió a sentarse en el cajón junto al fuego. No lo sabes todo, dijo al fin. Pues cuéntamelo, sugirió él con suavidad. Ella lo miró y su rostro se puso serio, como si estuviera a punto de soltar el secreto más difícil que había guardado durante años. Cuando tú y yo estábamos juntos, creía que íbamos a hacer que funcionara. Realmente lo creía. Pero cuando mamá enfermó, supe que tenía que estar con ella. Parecía lo correcto en ese momento. Pero luego empeoró. James no interrumpió, dándole la oportunidad de continuar. Papá era un hombre débil. Cuando mamá murió, me dejó sola con las deudas y todo el caos. Intenté arreglármelas, pero no pude. Pensé que si volvía contigo, me verías destrozada. Y no podía dejar que eso pasara. Se cubrió la cara con las manos, incapaz de contener las lágrimas. Mary. James se arrodilló frente a ella. No lo entiendes, dijo ella, apartando las manos de su cara. No me alejé de ti. Me dejé a mí misma. Él tomó sus manos entre las suyas. No importa. Podemos empezar de nuevo. Ella le miró con nostalgia. ¿De verdad crees que es tan sencillo? Sí, respondió él. Porque creo en nosotros. Ella lo miró fijamente durante un largo momento y luego exhaló como si se diera por vencida. James, me temo que estás equivocado.
Déjame demostrarte que tengo razón, dijo con firmeza. Mary se sentó frente a James. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos reflejaban la lucha. Estuvo en silencio durante un largo rato, como buscando las palabras adecuadas, pero todo lo que había que decir parecía demasiado para una conversación normal. James, sabes que las cosas han cambiado, ¿verdad?, dijo finalmente. Su voz sonaba tranquila pero triste. Lo sé, respondió él. Pero eso no significa que todo esté perdido. Ella negó con la cabeza, pero no había irritación ni enfado en su movimiento. Solo cansancio. Todavía me ves como la chica que conociste. Pero ella ya no está. Ya no soy esa Mary. Y no sé si podré volver a ser ella. James se inclinó más cerca para atrapar su mirada. Tal vez no tengas que convertirte en esa Mary. Quizás seas quien necesitas ser ahora mismo. Pero eso no significa que tengas que estar sola. Sus ojos se nublaron y se dio la vuelta, mirando el fuego moribundo de la estufa. No entiendes lo que significa para mí, dijo en voz baja. Aceptar tu ayuda es como admitir que no puedo hacerlo sola. Y me he convencido durante tanto tiempo de que debía ser fuerte. James le puso la mano suavemente sobre la palma. La fortaleza no consiste en hacerlo todo sola, Mary. La fuerza consiste en dejar que la gente que te quiere te ayude. Tú me ayudaste. Salvaste a mi hijo, sin pensar en ti misma. Ahora me toca a mí. Ella miró fijamente su mano durante un largo momento. Luego exhaló lentamente, como dándose por vencida. No sé cómo empezar, admitió ella. Empezaremos juntos, dijo él. En los días siguientes, James se puso manos a la obra. Se puso de acuerdo con Mark para que Mary consiguiera un alojamiento temporal, y encontró una organización benéfica local dispuesta a ayudarla a recuperarse. Mary se resistió al principio, pero poco a poco fue aceptando los cambios. James llevó a Ben a visitarla, y sus conversaciones con el niño se convirtieron en algunos de los pocos momentos en los que su rostro se iluminaba con calidez. Me recuerda a ti, dijo una vez, sonriendo mientras Ben le contaba una historia sobre cómo ayudaba en el colegio a recoger comida para el orfanato. Creo que se parece más a ti, respondió James. Sin embargo, en el fondo de su mente, Mary seguía teniendo dudas. Una noche, mientras James la llevaba al nuevo lugar donde le habían preparado una habitación, se detuvo en la puerta y lo miró. ¿De verdad crees que puedo cambiar las cosas?, le preguntó. Sé que puedes, respondió él. Ella le miró durante un largo momento. Luego asintió levemente y entró. Pasaron unas semanas. Mary empezó a trabajar como voluntaria para la misma organización que la había ayudado, y James siguió apoyándola. Se veían más a menudo, pero siempre había una ligera distancia entre ellos, como si el pasado aún los separara. Una tarde, sentados juntos en un banco del parque, Mary habló. James, quiero que sepas, incluso si no puedo ser la persona que solía ser, estoy agradecida por todo lo que has hecho. Me diste una oportunidad que no merecía. Te la mereces más que nadie, dijo él. Ella le miró, con el rostro serio pero suave. No todo lo que se pierde para siempre, dijo. Él asintió, dándose cuenta de que sus palabras eran tanto para él como para ella. Su historia no tenía fin, solo un nuevo giro. Mary siguió reconstruyendo su vida, volviendo paso a paso a ser quien podía ser. Y James permaneció a su lado, sin imponerse, pero dejando claro que siempre estaba ahí para apoyarla. El final dejó más preguntas que respuestas. ¿Serán capaces de volver el uno al otro? ¿Encontrará Mary la paz en su interior? Pero tal vez esa sea la fuerza de su historia. Una puerta abierta que conduce a algo nuevo.